Hola, ¿qué tal? Soy Ana Moreno, psicóloga, y vamos a hablar hoy sobre el tema de evaluar a niños entre 3 a 10 años. Evaluar puede significar dar un diagnóstico a un niño. Hay que tener mucho cuidado con sobrediagnosticar, teniendo en cuenta que un diagnóstico para un niño siempre es algo flexible que puede transformarse a lo largo del tiempo. Esta evaluación puede ser realizada, y de hecho está más bien dirigida hacia maestras, pero también hacia psicólogas o incluso a madres y padres bien entrenados, bueno, terapeutas ocupacionales, educadores sociales, etc. ¿Vale? Entonces voy a volver a repetiros un poco todos los ítems que incluyo en esta primera evaluación que nos pueden dar como una orientación sobre cómo está el niño, ¿de acuerdo? Mirad, un tema que es muy importante a la hora de evaluar a los niños es el dibujo. Un dibujo que podemos realizar dibujo libre, dibujo de la familia, dibujo de la habitación, dibujo de su clase. Nos da muchos elementos tanto para ver la proyección de su esquema corporal, de su psicomotricidad, de su lateralidad y también de su emocionalidad. ¿De acuerdo? Es importante saber todas las etapas del dibujo por el que el niño pasa, que más o menos casi todos los autores, aunque utilizan diferentes nombres, opinan, y yo también lo creo, que los procesos por los que el niño pasa en el dibujo son universales en todo el planeta. ¿De acuerdo? Es verdad que hay niños que pueden tener mayor capacidad, incluso una sobredotación, pues porque tienen esto de nacimiento, porque sus padres los han estimulado, porque van a pintar con sus padres o dan clases, tienen un talento innato. Pero bueno, la mayoría de los niños pasan todos por las mismas etapas del dibujo, que no voy a explicar ahora, será para otro vídeo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando por ejemplo tenemos a un niño de 5 años, sabemos que la etapa del dibujo correspondiente para ese niño de 5 años es más o menos poder dibujar un monigote entero de su propio cuerpo, ¿vale? O sea, una persona, aunque lo hacen de una forma un poco precaria, ese niño que es capaz con 5 o con 4 o con 7 de hacer ese monigote va a estar preparado para empezar la lectoescritura. ¿Por qué? Porque el monigote necesita pues, poder dibujar redondas, cuadradas, poder integrar los miembros en el tronco, y las letras también necesitan del mismo tipo de psicomotricidad, pero más compleja. No es lo mismo dibujar un monigote, ¿vale?, que escribir la palabra mamá. ¿De acuerdo? Entonces, si ustedes, por ejemplo, ven a un niño que tiene 7 años, pero que aún no ha podido hacer el dibujo que le corresponde para su edad, o incluso tiene un dibujo de un niño de 4 años o de 3 por diferentes motivos, pues ese niño no va a poder empezar la lectoescritura ni el cálculo básico, seguramente, ¿vale? Los motivos por el que un niño no está maduro a nivel de dibujo pueden ser pues, que el niño haya nacido, por ejemplo, prematuro, que haya nacido con 7 mesino en diciembre y que en realidad este niño tenía que haber nacido en marzo y entonces va como un curso adelantado. El niño ha pasado por una operación, ha estado ingresado en el hospital y tiene un retraso del tiempo que ha estado ingresado y también de todo el tiempo que le ha supuesto pues recuperar un poco el ritmo. Un niño que ha pasado, por ejemplo, por un divorcio muy conflictivo de sus padres, ha estado pues muy angustiado y ha parado un poco toda la maduración. O, por ejemplo, un niño adoptado que ha estado un año o dos en un orfanato, ha sido adoptado con 3 o 4 y a los 5 años seguramente no va a tener el nivel de dibujo de otros niños, ¿de acuerdo? Entonces, porque un niño no tenga el nivel de dibujo que le corresponde a su edad, no hemos de preocuparnos y tenemos un poquito como que estimularles la creatividad para que mejore el dibujo. Podemos ofrecerle también juegos, plastilina, para que maduren todas las funciones que tenga un poquito por debajo de su edad y no ponerle la lectoescritura que le puede angustiar, ¿de acuerdo? Y nada de pensar, como dijo una madre una vez, una niña de 5 años muy prematura y entonces no quería escribir. Uy, pues ¿qué futuro va a tener
Si no puede escribir con 5 años como el resto de niñas de su clase, una niña que tenía un juego simbólico estupendo, que tenía mucha creatividad, bueno, y que estaba un poco inmadura por por esa prematuridad, ¿vale? Muchas veces, sobre todo las madres, se sienten como muy culpables, como si de nosotros dependiera que el niño saliera a los 7, 8, 9 meses, ¿de acuerdo? O que hubiera una dificultad en el parto y entonces, pues, el posparto fuera complicado, hubiera algún ingreso hospitalario, o sea, no es nuestra responsabilidad que el niño tenga una problemática en el parto, etcétera, ¿vale? Tenemos que cuidarnos lo mejor posible, pero es una parte que no es controlable, ¿vale? Voy a enseñaros diferentes dibujos, pero hay que estudiar muy bien las etapas de los dibujos, ¿vale? Por ejemplo, mirad, aquí tenemos un dibujo de un niño que más o menos debe tener como unos 6 años, ¿veis? Es un barco que está en el agua, ¿vale? También se ve mucho aquí que puede hacer la simetría. Es un dibujo bastante adecuado y este niño podría empezar la lectoescritura perfectamente, ¿vale? Este dibujo es mucho más complicado, ¿de acuerdo? Está hecha perfectamente la simetría y, bueno, hay una cierta también, o sea, está muy bien a nivel de orientación temporoespacial, hay perspectiva, es el dibujo de un niño de 6, 7 años, pero con mucha capacidad, ¿de acuerdo? Y este niño seguramente podrá empezar muy bien la lectoescritura, amén de otras dificultades que pueda tener el niño con la lectoescritura que en este momento no podamos percibir. Esto es el dibujo de una niña, ¿vale? De su habitación por la noche, que lo ha hecho a oscuras, muy graciosa, en la cama durmiendo, ¿de acuerdo? Es el plano de su habitación, no ha hecho más que la cama. Es el dibujo de una niña de 6 años que es correcto y que también podría favorecer la lectoescritura perfectamente. Este es el dibujo de otro niño, de acuerdo, de la misma edad, de 6 años o así, que se ha dibujado durmiendo con su madre, ¿vale? Está pequeñito él, aquí su madre, y bueno, está perfecto, todo organizado bien a nivel temporoespacial, también nos da una información emocional de que tanto la madre como él están contentos en la cama, lo ha hecho negro la habitación, pero luego lo ha iluminado un poco, ¿no? Y ha puesto aquí las dos ventanas. Bueno, nos da mucha información emocional en la que no voy a entrar, ¿vale? Esto es una niña que aquí tiene 4 años, ¿de acuerdo? Hay un árbol con un sol, una flor, este es como la tierra, el monte, y esta niña también estaría empezándose a preparar para la lectoescritura, ¿vale? Vemos que el dibujo de esa misma niña, un poco antes, que con 3 años y medio, se ve un poco lo de detrás también. Bueno, aunque no es un dibujo totalmente concreto, vemos que hay aquí unas espirales, ¿vale? Que con bastante control, y las redondas también son con bastante control, podría empezar también la lectoescritura próximamente. La misma niña, que aquí hay un pedazo de flor precioso, aquí hay unas redonditas, ¿de acuerdo? Y hay bastante control en todo el dibujo. Casi parece una persona la flor, ¿verdad? Entonces esta niña estaría también como a punto de empezar la lectoescritura, son dibujos que no hay patología. No he querido utilizar dibujos con patología, ¿vale? Se nota muchísimo. Aquí la misma niña con mucho más control, con 4 años y medio. ¿Veis? La misma niña, 4 años y medio, dos flores, aquí hay un sol. El año 1995, esta niña ahora es mayor, ¿de acuerdo? Es bióloga, no a terapia por un tema auditivo. Aquí hay un poco más de caos porque también los niños, aquí también tiene 4 años y medio, 5. Claro, los niños pueden tener un mal día. Veis que aquí está la cabeza, pero casi el cuerpo no se ve. La casa está como un poco rota, ¿no? Un poco desmontada, pero hemos visto que hay otros dibujos que están mucho mejor hechos. Claro, el niño puede hacer un dibujo un día muy, muy irregular. Entonces, por eso siempre os digo que jamás se puede hacer una evaluación en un solo día, ¿vale? Esto es un niño más mayor que veis que está como en la etapa del monigote como de 3 años y medio, 4, 4 y medio, ¿vale? Y que al que es más mayor de esta edad, ha pasado también por bastantes ingresos en el hospital, un niño muy, muy feliz, pero no está preparado para la lectoescritura ni para el cálculo básico. Entonces, claro, cuando le pones la escritura y le pones ahí, es perder el tiempo, ¿vale? Porque además tiene mucha personalidad, se enroca.
hay una lucha, ¿no? Que a veces que se oponen todo el tiempo y casi lo diagnostican de trastorno posicionista desafiante cuando el niño es que está amargado, ¿vale? Bueno, esto es la clase. Es un niño, como veis, muy organizado. Los pupitres, aquí la pizarra, las mesas de los profesores, las ventanas, todo muy organizado. Es un niño de 6 o 7 años. Este niño seguramente será un niño de estos que tienen la libreta muy ordenada, ¿vale? Pero este es muy bueno también. Este es un niño que es muy mayor, pero que dibuja súper bien, ¿vale? Creo que tenía 6 años. 7, ¿veis? Aquí duerme con su hermano, ¿vale? Fíjate cómo lo hace todo organizado aquí, todos los cajones, eh, la mesilla, las sillas. Es un niño que va muy bien en el colegio, está todo muy organizado, casi demasiado para su edad. Puede ser que un niño que pueda ser bastante rígido, pero bueno, si el niño no sufre. Aquí hay más caos, ¿vale? Esto es el dibujo de un niño también de la misma edad, pero veis que hay más caos. O sea, esta es la cama. Aquí hay unas escaleras, aparte que debe ser un dúplex, ¿vale? Pero está todo aquí. Hay un tema con la organización temporoespacial, ¿vale? Hay una dificultad. Seguramente el cuaderno tendrá dificultades. Podrá escribir, pero seguramente la letra podemos inferir que va a ser más irregular, ¿vale? Aquí tenemos otro dibujo muy interesante, ¿vale? Y con una simetría muy bien hecha. Este niño no tendrá ningún problema para la lectoescritura, aquí hay como unas princesas, niño, niña, lo digo, ¿no? Y bueno, va muy bien en la lectoescritura y en el cálculo básico, ¿vale? Y este es del mismo niño, pero está un poco más irregular, ¿de acuerdo? O sea que ese día a lo mejor lo tenía peor. ¿Sí? Entonces es muy importante que para evaluar un niño y al final hacer un diagnóstico, lo veamos en diferentes días y que hagamos primero una vinculación con el niño, porque el niño cuando, por ejemplo, tú le evalúas el primer día, el niño no sabe a lo que va, ¿vale? La madre igual lo sabe hace un mes, tú también, que estás harta de corregir a niños y evaluarlos, pero el niño va a la casa de una extraña con una extraña, ¿vale? Y si además el niño está solo y la madre no se puede quedar o el padre, pues puede coger hasta miedo de decir, bueno, ¿y esta quién es? ¿Y cuánto rato me voy a quedar aquí? Y el niño no hacer bien las cosas y no dar el rendimiento que le toca podría dar porque está asustado. Entonces, si nos ponemos un día, cogemos a un niño, podemos hacer evaluaciones, hacer test y nos salen cantidad de cosas extrañas, es que es normal, sobre todo según qué edad es el niño, porque por ejemplo un niño de 10, 11, 12, 13, 14, ¿vale? Pero tú llevas a un niño de 4, 5, 6, 7 años a un sitio que desconoce, es que le puede salir un diagnóstico de lo más variado, ¿vale? Que no tiene. Es decir, que hay elementos a veces que parecen como de autismo, de alto funcionamiento, que no son, sino que son del miedo que tiene el niño. O, por ejemplo, un TDAH, que es algo que a veces tampoco se ha sobrediagnosticado. Bueno, si el mío, por ejemplo, está nervioso, pues se puede mover muchísimo, ¿vale? Bueno, hay otro aspecto muy importante de valorar que es el juego. El juego para niños de 3 a 10 años, ¿vale? Entonces, en el juego pasa lo mismo que con el dibujo, que para todos los niños a nivel planetario hay unas etapas muy universales, que todos los niños más o menos las cumplen, aunque unos tienen unas especialidades en algunas cosas y otros no. Por ejemplo, hay niños que les gusta mucho hacer juego de construcción, otros juegos de reglas, pero el juego, por ejemplo, simbólico, que es tan importante, jugar a mamás y a papás, a maestras y alumnos, es un juego que se llama simbólico, ¿de acuerdo? Con 2 años generalmente empieza un juego presimbólico, que es mucho más básico, por ejemplo, estos juegos que se hacen en la arena en la playa, con el cubo, de llenar el cubo, ponerlo encima de la arena, no es un juego como más presimbólico que puede hacer un niño de 2 años, ¿de acuerdo? 3 años y luego también más, pero ya entonces el tipo de construcción que hacen es más compleja. El juego simbólico también se va haciendo cada vez más complejo y si tú, por ejemplo, tienes a 5 niños jugando, uno con 3, otro con 4 y dos con 5 años, te darás cuenta de que a lo mejor los niños de 3 se desorganizan más en el juego. Igual se juega a médicos y a pacientes o enfermeras, entonces ellos quieren hacer de médico y cuando le toca ser el paciente, pues se van corriendo porque no quieren,
¿vale? En cambio, el de 5 años o el de 4 es capaz de hacer un intercambio de roles porque tiene una mayor madurez. En general, el juego de los niños más pequeños de 2, 3, 4 años, 4 ya no tanto, es más radial, están jugando con una sola cosa y les cuesta más interactuar y necesitan, dijéramos, un poco de la organización del adulto, ¿vale? En el juego podemos ver profundamente el nivel emocional del niño, sus dificultades. Un niño que juega es un niño sano, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando el niño no puede jugar le pasa algo. Entonces, pues niños que puedan tener problemas para poder jugar son niños que no han sido estimulados, por ejemplo, niños adoptados que no saben jugar, habría que poder apoyarles en el juego para partir del lugar donde ellos estén, aunque sea un juego sensorial, e ir un poco favoreciéndolo, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, hay niños con autismo que no pueden jugar, pero hay otros que juegan estupendamente y que encima tienen una sobredotación. Es decir, que el niño puede ser un poco rígido en los juegos, pero un niño con autismo sí puede jugar, ¿de acuerdo? Entonces, estas dos herramientas, el dibujo y el juego, en el que se ven muchísimas cosas, por ejemplo, de la postura, de cómo coge el niño el lápiz, de la simetría, de cómo el niño proyecta su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo cuando juega, si está integrado, si al dibujar también integra toda la parte del hemisferio derecho e izquierdo. Esto es algo más complejo, hay que tener bastante experiencia para verlo, pero es muy interesante, que eso pasa mucho en algunos niños que luego parece que tengan como un diagnóstico de TDAH, ¿vale? Entonces todo esto, entre otras muchas cosas que voy a nombrar, nos va a servir para hacer un diagnóstico, ¿vale? Un diagnóstico es, como digo, es muy importante tomar en cuenta que un diagnóstico es una orientación. A mí cuando me dicen, por ejemplo, este niño tiene un TDAH, una dislexia, un alto grado de un autismo de alto funcionamiento y es un trastorno de persona altamente sensible. Yo pienso, uy, ¿vale? Siempre hay un diagnóstico que es lo fundamental. Por ejemplo, seguramente sería autismo, ¿vale? Y un niño con autismo, si no está tratado adecuadamente y se estresa, puede tener unas conductas de mucho movimiento que pueden parecer que tenga déficit de atención, ¿de acuerdo? Un niño autista seguramente va a ser también altamente sensible, puede ser más que un trastorno, es una sobredotación. Lo que pasa es que a estos niños hay que protegerlos porque, claro, tienen una sensorialidad tan profunda que todo les puede molestar, ¿vale? También hay niños a los que se les diagnostica como trastorno oposicionista desafiante, que yo esto no lo considero ni un trastorno. Igual que el trastorno por déficit de atención lo considero como un síndrome en el que hay muchas cosas que se incluyen, trastornos de lateralidad, trastornos del esquema corporal, dificultades emocionales, prematuridades, dificultad de integración del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo, problemas en el parto que han dado dificultades postnatales, separación del niño en el parto durante mucho tiempo de sus padres, cesáreas muy violentas, dificultad para vincularse con el niño después de la cesárea, que pueden dar una serie de trastornos, ¿vale? Que pueden ser reparados o no. Entonces, como digo, el trastorno por déficit de atención para mí es un síndrome, el trastorno oposicionista desafiante para mí no existe, es decir, el niño se opone por algo. ¿eh? Hay niños que, por ejemplo, en un primer día que vienen a una consulta no quieren hacer nada, no es un trastorno oposicionista desafiante, es que a lo mejor el niño está acojonado. Y ese día pues tienes que hacer un poquito de juego, los padres no se pueden ir de la consulta, les coge miedo y hemos de pensar que hemos de hacer la evaluación al niño durante varias sesiones. Esto de coger al niño y empezar a hacer test sin vincularnos con él, para mí lo que sale no tiene ninguna validez, ¿vale? Entonces vamos a dejar este vídeo aquí con con estos dos primeros ítems para que no se haga muy largo y ahora seguimos con otros vídeos para evaluar otras cosas. A raíz de lo que hemos visto en el juego y el dibujo vamos a sacar unas conclusiones. También podemos ver si el juego y el dibujo se correlacionan y si no se correlacionan puede ser porque, bueno, un niño, por ejemplo, puede jugar pero no dibujar muy bien porque no le han estimulado a nivel de dibujo, no le han dado materiales y sin embargo a lo mejor ha podido jugar con los niños del orfanato, ¿vale?
Ahora vamos a ver todo el tema de la psicomotricidad y de la lateralidad, que son súper importantes para el juego y el dibujo. Bueno, terminamos esta primera parte de la evaluación. Un abrazo muy fuerte. Soy Ana Moreno. Nos vemos.